Puede que no lo veas, pero la casa lo siente. Hay días en los que todo parece estar en orden, los muebles en su sitio, aromas agradables, un silencio aparente, y aún así algo incomoda. Como si una presencia invisible se deslizara por las rendijas, silenciosa, dejando un rastro de cansancio, distracción y angustia sin razón. Es en ese tipo de atmósfera donde el símbolo de la mandala del sol se convierte en algo más que un dibujo. Se transforma en un punto de cambio. Porque no importa cuánto se limpie por fuera, si la luz no se despierta por dentro, la oscuridad siempre vuelve. En muchos hogares, la luz entra, pero no se queda. Los primeros rayos de la mañana atraviesan las ventanas, se reflejan en los objetos, pero no calientan el espacio. Falta algo, y no es sol, es conexión, es esa alegría que antes era natural y hoy parece una visita esporádica. El campo vibracional de un hogar enferma así, en silencio, sin advertencia. Hasta que alguien percibe que esa sensación de algo no está bien, no era imaginación, era un llamado. Y el símbolo responde a ese llamado de forma discreta pero definitiva. Una vez, una mujer me contó que su hijo, antes lleno de energía, se había vuelto introspectivo. La casa estaba demasiado silenciosa y ella empezó a sufrir de insomnio sin causa aparente. La médica decía que era ansiedad, pero en su interior ella sabía que era algo más sutil. Dibujamos la mandala del sol en 3 puntos específicos: la entrada de la casa, el pasillo y cerca de la cabecera de la cama. En los días siguientes, las plantas que parecían detenidas comenzaron a florecer. El niño volvió a jugar en el suelo de la sala y ella durmió en paz por primera vez en semanas. El símbolo no sanó, solo le recordó al espacio cómo volver a sentirse completo. La energía del hogar no cambia con gestos automáticos, se transforma con presencia. Cada trazo de la mandala, cuando se realiza con intención, conversa con las fuerzas invisibles que recorren el aire. No se trata de alejar lo negativo con miedo, sino de acoger la luz con conciencia. Un hogar que vibra en desequilibrio genera conflictos sin motivo, objetos que se rompen en cadena, palabras que hieren sin querer. Pero basta con sellar 3 puntos con este símbolo activado para que el campo comience a reorganizarse, sin ruido, sin espectáculo. Solo la presencia reestableciéndose donde antes había vacío. Lo más hermoso es que, después de este gesto, las personas relatan algo en común, una nueva percepción. Empiezan a sentir lo que antes ignoraban. Perciben quién llega con ligereza y quién trae peso. Sienten cuando el aire cambia, cuando el silencio se vuelve denso, cuando la alegría quiere regresar. Es la casa hablando con quien la habita, y es el habitante por fin escuchando, porque el símbolo no es magia, es un espejo. No actúa solo, amplifica tu intención. Y cuando tu intención es clara, la luz encuentra su camino. Lo invisible reconoce la vibración de quien ha despertado, y entonces una nueva pregunta resuena. ¿Aún estás limpiando los rincones? ¿O ya decidiste dónde quieres encender la luz? Lo que dibujas en tu casa, lo dibujas en tu campo, y aquello que activas con el alma empieza a proteger incluso lo que aún no comprendes. Algunos espacios parecen tener memoria. Entras a una habitación y sientes como si algo allí se hubiera quedado atrapado en el tiempo. Un pensamiento, una emoción, una ausencia. Y aunque nadie diga nada, el ambiente habla. Las paredes guardan ecos, los objetos, impresiones, el suelo, huellas. Hay casas que respiran alivio y otras que suspiran, como si esperaran que alguien por fin las escuchara. La mandala del sol, cuando se traza con intención en ciertos puntos, no solo purifica,
despierta lo que estaba dormido. El movimiento de la vida. Hay lugares donde la alegría se esconde, no por falta de motivos, sino por exceso de distracción. La rutina devora la sensibilidad y todo se vuelve automático. El desayuno, el cerrar la puerta, el camino hasta el cuarto. Es entonces cuando la casa empieza a ser escenario, en lugar de presencia. Y en ese silencio vibracional, las pequeñas desconexiones se multiplican. Los habitantes discuten sin razón, el cuerpo pesa sin explicación, y lo que antes era hogar se convierte en simple refugio. Pero basta un gesto verdadero, un símbolo trazado con conciencia, para que todo el campo comience a responder. Recuerdo a un hombre que tras años viviendo solo, empezó a sentir una tristeza inexplicable al anochecer. La televisión encendida no llenaba el vacío, la comida perdía el sabor. Contaba que al regresar del trabajo, la casa parecía más oscura que antes. Le sugerimos trazar la mandala del sol en 3 lugares estratégicos: detrás de la puerta principal, en la pared de la sala y sobre el espejo del baño. No como superstición, sino como un ritual de reconexión. En poco tiempo, relató cambios sutiles y profundos. Comenzó a tener ganas de reorganizar los muebles, de poner música por la mañana, de cuidar las plantas. La casa adquirió otra frecuencia, y él también, porque la mandala del sol no actúa por su forma, sino por la vibración que despierta. Es un recordatorio dibujado, una decisión hecha a mano. No repele con fuerza, transforma con presencia. Cuanto más la honras, más amplifica lo que de verdad deseas conservar: paz, ligereza, vitalidad. Es como si le recordara a la casa quién es, y a ti lo que ya está listo para sanar. Y cuando 3 puntos del hogar son sellados con este símbolo, se forma un triángulo invisible. Un campo de protección que no impone, sino que organiza. Que no excluye, sino que filtra. Todo lo que no esté en sintonía se disuelve poco a poco. Los sueños se vuelven más claros. Las conversaciones ganan ternura. Y hasta el tiempo parece desacelerarse. La transformación empieza con un gesto. Pero lo que la sostiene es la presencia. Es la conciencia de que cada trazo trazado lleva un mensaje al mundo invisible. Aquí vive alguien despierto. Aquí la luz tiene morada. Y cuando el hogar se alinea con tu intención más elevada, deja de ser solo una casa. Se convierte en un espejo del alma. Y allí todo florece. Incluso lo que un día fue olvidado. Hay un detalle que pocos perciben. La casa responde, no siempre con palabras o señales evidentes, sino con atmósferas que cambian, con silencios que pesan, con gestos que no se explican. Un objeto que cae solo, un aroma que surge de la nada, una sensación extraña en un rincón específico. Lo invisible habla a través de lo que vibra, y donde hay una brecha, algo entra. Por eso, el símbolo de la mandala del sol, cuando se dibuja con intención, actúa como un guardián silencioso. No necesita ser visto por todos, basta con que lo comprenda quien lo traza. La casa, como el cuerpo, posee centros de energía. Algunos puntos acumulan luz, otros sombra. Y cuando dibujamos la mandala en los lugares correctos, es como si le diéramos un nuevo ritmo al hogar. Un comerciante me contó que, tras colocar el símbolo detrás de la puerta del almacén, los productos dejaron de echarse a perder. No fue coincidencia. Era el campo vibracional reorganizándose. Lo que antes era absorbido por una energía densa pasó a estar protegido por una vibración que sostiene. La mandala no crea milagros. Sostiene la intención que proyectas. No es raro que, después de ese gesto, las personas empiecen a notar patrones, como si algo dentro de ellas también se alineara con el nuevo flujo de la casa.
Comienzan a sentir lo que antes ignoraban: la incomodidad al recibir ciertas visitas, el alivio al encender una vela, la intuición de abrir una ventana en determinado momento del día. Porque al activar la mandala, no solo estás protegiendo el espacio, estás entrenando tu propia sensibilidad. Y esa sensibilidad comienza a guiar tus decisiones de manera más clara, más limpia, más intuitiva. En uno de esos relatos, una mujer contó que empezó a notar cuándo cambiaba el aire de la casa. Cuando alguien llegaba con pensamientos densos, sentía un leve escalofrío. Cuando algo bueno estaba por suceder, el ambiente parecía sonreír. No porque se hubiera vuelto sensitiva de repente, sino porque había sintonizado con el lenguaje sutil del espacio. La mandala del sol fue la clave. Y la clave, cuando se usa con respeto, abre no solo puertas visibles, sino portales internos. El símbolo actúa como un espejo vibracional. Devuelve al entorno lo que está siendo cultivado por quien lo habita. Si hay presencia, expande. Si hay ausencia, solo espera. Por eso no basta con dibujar, hay que habitar con intención. La casa no necesita rituales complejos, necesita ser vista como un ser vivo, y los seres vivos responden al cuidado, al silencio consciente, al amor que se coloca en los detalles. Cuando honras ese gesto con constancia, el espacio se fortalece, la luz se fija, y todo aquello que no esté en sintonía comienza a disolverse, de forma natural, sin esfuerzo, como la oscuridad que se va cuando alguien decide encender una vela. La pregunta que queda es, ¿sigues apagando incendios invisibles o ya comenzaste a reavivar tu propia luz? Algunas puertas no rechinan, pero gritan. Algunas ventanas no se rompen, pero lloran. Y hay paredes que no se agrietan, pero sienten. El hogar habla. Siempre lo ha hecho, pero solo escucha quien decide oír con el corazón despierto. La mandala del sol, trazada en 3 lugares sagrados de la casa, es más que un símbolo, es una elección silenciosa de reconexión. No resuelve el caos del mundo, pero organiza la vibración de aquello que puedes tocar, tu espacio, tu energía, tu intención. Cada punto donde se dibuja la mandala se transforma en un recordatorio, no para el mundo exterior, sino para tu propia conciencia. Un recordatorio de que tienes el derecho y el deber de decidir qué entra, de permitir solo aquello que sostiene la luz, de cerrar el ciclo con lo que ya no resuena, porque lo invisible actúa como el viento, entra donde no hay vigilancia, pero también se disipa donde encuentra firmeza vibracional. El símbolo es el aviso. La casa comprende y el universo responde. Quien cultiva este gesto con presencia empieza a notar las sutilezas. Una risa que vuelve a surgir a media tarde, un aroma leve que aparece sin origen, un reencuentro inesperado que trae sanación. Bendiciones pequeñas y silenciosas que florecen cuando el campo está limpio. Es el hogar volviendo a latir con su verdad. No hacen falta grandes rituales, ni amuletos repartidos por todos lados. Un trazo con intención es suficiente, porque la protección más poderosa nace de la lucidez espiritual y se confirma en lo cotidiano con actos conscientes. Y cuando renuevas este símbolo con frecuencia, algo más profundo sucede. La casa se convierte en un reflejo de tu interior sanado. Ya no es solo un lugar de descanso, sino un punto de luz. Un altar vivo, un espacio donde el amor se acomoda, la verdad reposa y la energía de lo sagrado circula en paz. Lo que antes parecía extraño, desaparece. Lo que pesaba, se disuelve y la vida misma empieza a girar con otro ritmo. Al final, no se trata del dibujo, se trata de la elección de cuidar lo que no ves, pero sientes. La elección de transformar tu hogar en un campo fértil para lo que es ligero,
amoroso, verdadero. Y entonces solo queda una pregunta. ¿Tu casa está albergando tu esencia o solo tus rutinas? Porque cuando entiendes que cada rincón vibra con lo que permites, la decisión se vuelve simple. Dibujar el símbolo, sellar la entrada, abrirse a la luz y permitir que tu casa, como tú, florezca por completo.